Hola amigos, bienvenidos a Healer Channel, espero que se encuentren muy bien. Si es así, me alegro mucho, ya lo saben. Y si no es así, recuerda que tienes la oportunidad de verlo como un aprendizaje. Y ahora en la sección de Healer Blog iremos a conocer el armamento de mi país, rankeado como el segundo más poderoso de Latinoamérica, el armamento de México. Y precisamente hay una exposición militar en mi ciudad, la capital de Sinaloa, es decir, la ciudad de Culiacán. Que por cierto, en este video no hablaremos sobre la inseguridad que está pasando la ciudad en estos momentos desde el 25 de julio del 2004 a la fecha de grabación de este video. Para esos temas ya tengo otros videos hechos en la sección de Healer Show. Por si al terminar de ver este video quieres ir a verlo, te lo dejaré en la descripción, por aquí arriba o en los comentarios. Pero bueno, vámonos a la exposición militar. Bueno, pues ya nos encontramos aquí en lo que es el Palacio de Gobierno, afuera de las instalaciones. Vamos a cruzarnos con cuidado. Hacia aquel sector está la entrada. Ya pueden ver aquí algunos de los elementos, los comandos que se encuentran en esta exposición. Vemos que hay actividades con los niños que están en elementos, no sé si fueron de fuerzas especiales. Ahí se ve. Buenas tardes, comando. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Subagente Marañón Meléndez Irene Yadira y el ejemplar canino es Faneca, es de narcótico, especialidad de narcótico. 2 años. Claro que sí, ese es de Guardia Nacional. ¿Con usted se queda siempre asignado? Claro, es como nos dan un resguardo. En el aspecto tenemos que verificar que se encuentre bien de salud, nos las entregan y nosotros es responsable su hidratación, su estado físico, emocional del ejemplar canino. Subagente Marañón Meléndez Irene Yadira, de la Ciudad de México. Hasta luego. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Aquí vemos también la sección de paracaidistas. Tengo entendido que son fuerzas especiales. No sé si vayan a poder darnos algún tipo de atención. Buenas tardes. ¿Qué tal, comando? Buenas tardes. ¿Es de la brigada de paracaidistas usted? 5 minutos más tarde. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Teniente Aroche. ¿Es de fuerzas especiales, de SEDENA, de Marina, Es del Ejército. Somos un cuerpo especial que nos dedicamos principalmente a cumplir misiones desde saltos de paracaídas. Nos aventamos desde aeronaves en movimiento. ¿Cualquier tipo de aeronave? Sí, cualquier tipo de aeronave. Puede ser avión Boeing, puede ser un caza, Hércules, puede ser helicópteros tal vez. Podemos caer en cualquier tipo de terreno, puede ser agua, tierra, donde sea. Simplemente lo único que se necesita es tener de 18 a 30 años, tener una estatura de 1,70 m y tener valor y actitud, nada más, esos son los requisitos. Ah, claro que sí, por supuesto. Puede tener uno la preparatoria, ya una vez contando con la preparatoria puede tener es un requisito ya para causar alta ahí en la brigada de paracaidistas. Teniente, ¿y qué tipo de armamento tiene asignado cada elemento independientemente de la asignación especial que tenga? Por ejemplo, un francotirador tendría un armamento distinto, ¿no?, al de una persona convencional dentro de esta brigada. Pero todos en general, ¿qué tipo de armamento tendrían? Tendríamos el fusil FX, que es común a todo el ejército, todas las unidades. Sí, el Chicoatl. ¿Por qué? Porque es un arma que es a nivel ejército, es el arma básica, por así decirlo, es para todos. Sí, es hecha en casa, ¿no? Sí, es hecha en casa. Creo que en 2008 comenzó su diseño. Y teniente, y si usted tuviera, digamos que la oportunidad de tomar las decisiones en toda esta brigada, ¿a usted qué le gustaría que mejorara? ¿Qué tipo de equipamiento? ¿Qué tipo de complementos? ¿Salarios? ¿Aeronaves? Porque entiendo trabajan mucho con la FAM. Sí. Entonces, pero usted dijera, bueno, yo hiciera esto, equiparía con esto o capacitaría con esto. Yo pienso que todo lo que tenemos en este momento está muy bien orientado, ya que nuestro adiestramiento especializado, todo lo llevamos a cabo en un solo lugar.
Entonces, todo lo hacemos, somos una unidad independiente. Nosotros podemos cumplir misiones donde sea, con nuestros propios medios, pues. Venga a criticarme. Utilizando nuestras capacidades. No, todo está muy bien estructurado. En este momento yo creo que no habría algo como yo poder agregar. Okay. Yo he visto algunos helicópteros, no recuerdo, no creo que no son los Cougar, son unos más grandes que utiliza mucho el ejército norteamericano, ruso también, donde van aproximadamente de hasta 30 elementos listos para asaltar. Nosotros contamos con ese tipo de equipo. Ajá. Esos helicópteros no los tenemos nosotros en este momento porque es, como usted lo dijo, es del ejército ruso y del ejército de Estados Unidos. Se llama el helicóptero Chinook. Es el que tiene 2 hélices. Es para transporte de personal o transporte de vehículos. Nosotros en este momento no contamos con esas aeronaves, pero si necesitáramos el apoyo, otros países podrían apoyarnos con ese tipo de material. No sería conflicto bélico, sino que para un caso de desastre natural puede que afecte a Estados Unidos y también a México. Es ahí donde se haría una operación conjunta, se llama operación combinada, donde ya podemos interactuar los 2 ejércitos para apoyarnos en un desastre natural en común. Claro que sí. ¿Un saludo que quiera mandar? Claro que sí, de la Brigada de Fusileros Paracaidistas. Le mando saludos a Yané Guadalupe Contreras Rosas, ale a la Mimosa. Les mando un saludo a todo el pueblo de Sinaloa. Muchísimas gracias, teniente. Bonito día. Bonito día, buenas tardes. Ya cuando no hay nada de, ya no hay un suelo fijo y solamente hay hielo, nieve dura, ahí es cuando ocupamos los crampones, ¿sale? Y los crampones nos ayudan para tener un mayor agarre. Nada más no hay que tocarlos muy de aquí porque son muy picudos y son filosos, ¿sale? Pero estos sirven para la montaña. También tenemos... Ok, de este lado tenemos lo que es un Barrett calibre 50. Más que nada lo utilizamos para lo que son los vehículos blindados, porque sí los puede penetrar. De este lado tenemos lo que es una ametralladora 7.62. Aquí tenemos lo que son las cintas. Esta ametralladora puede tirar de 400 a 500 cartuchos por minuto. Pero ya después de los 200 es recomendable cambiar el cañón, el tubo de cañón. Se calienta, exactamente. De este lado tenemos lo que es un lanzagranadas. Es de 6 granadas. Para que se active es de 15 a 20 metros. Ya puede activarse a los 50 metros. Su alcance máximo es de 350 metros y un radio de 10 metros. Siempre he tenido la curiosidad. Cuando se implementa el lanzagranadas, se lanza y actúa igual como una granada convencional de que explota y las esquirlas son las que hacen daño. Sí, o sea, esta granada, por decir, si la tiro de aquí a ahí, no se va a activar. O sea, tienen que tener mínimo de 15 a 20 metros para que se active y pueda hacer un daño. Sí, o sea, si yo la tiro de aquí a ahí, no va a pasar nada, o sea, solo va a rebotar. Pero para que se active, a los 50 metros ya ocurre un daño. Y a los 10 metros, si a su alrededor, es donde hace más daño. ¿Por esquirlas o de explosión? Sí, o sea, es expansiva. Estas granadas son expansivas. Sí, este uniforme es ahora sí que para intervención se utiliza en los fusileros paracaidistas. Es un uniforme especial para hacer la intervención en misiones especiales. Esto es una máscara de gas, este es un FX también. Un chicote. Sí, FX, chicote. ¿Esta brigada de paracaidistas son fuerzas especiales o...? No, somos fusileros paracaidistas. Somos independientes a los de fuerzas especiales. Ah, ok. Sí. Qué impresionante. Es la única brigada que hay en la Ciudad de México, Santa Lucía. Elemento, muchísimas gracias. Hasta luego. Sí, saludos a todos los de aquí, Culiacán, Sinaloa. Nosotros venimos de la Ciudad de México y estamos muy agradecidos porque nos brindaron la oportunidad de estar aquí en esta exposición militar. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Pues muy amables y todo muy bien organizado. Lástima que veo muy poquita gente. En otros años he visto más gente que acude. Miren, aquí está en la Guardia Nacional y vemos un dron. Vamos allá al dron. Aquí vemos también un Humvee.
con su torreta. ¡Oh, su madre! Miren esta tremenda llanta. Miren nomás. Súper reforzada. Miren nomás, qué hermoso. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Con el Guardia Ramos, en este momento donde estás ubicado es el stand de la Guardia Nacional. Está conformado por 3 direcciones, la Dirección General de Investigación, la Dirección General Científica y lo que es Derechos Humanos, ¿no? La Dirección de Derechos Humanos. Venimos presentando un poquito de cada una de las áreas, ¿no? Qué es las funciones que realizamos y cómo es que en base a nuestros conocimientos y nuestros recursos, tanto humanos, tecnológicos, apoyamos a la población en tareas de seguridad pública. Menciona que tiene área de inteligencia. Para entrar como elemento del rango más bajo en Guardia Nacional, ¿cuál sería y qué requisitos tengo que tener? Bueno, esa información la lleva el área de reclutamiento. Bueno, para ingresar a Guardia Nacional, pues primero tener la nacionalidad mexicana, tener una edad de los 18 años aproximadamente hasta los 29 años de edad para ingresar, tener un nivel de estudios secundaria, bachillerato, ¿no? Para ingresar. ¿Secundaria o bachillerato? Secundaria, bachillerato, ¿no? Okay. También, pues algo muy importante, contar con una buena salud, ¿no? Que eso lo determinan ya una vez que se le aplican los exámenes médicos, también exámenes clínicos y también evaluaciones psicológicas, ¿no? Esto es todo un proceso por el aspirante, tiene que pasar control y confianza para formar parte de las filas de la Guardia Nacional. Puede entrar como escala básica, como guardia, y ya de ahí seguir ascendiendo. Ya entré a Guardia Nacional, ya estoy en Guardia Nacional, ahora para entrar al área de inteligencia. Bueno, es que la Guardia Nacional tiene áreas especializadas, ¿no? Como usted ya lo menciona, área de inteligencia, de investigación, en esas áreas se busca un perfil donde la persona tiene que contar con estudios nivel licenciatura o nivel maestría, ¿no? Cualquier tipo de licenciatura. Que vaya afines al perfil que se busca en esas áreas, por ejemplo, de inteligencia o lo que viene siendo la Dirección General Científica. Por ejemplo, en caso de la Dirección General Científica, pues, ¿qué es lo que busca? Busca desde licenciados en criminalística, ingenieros, informáticos, y también busca psicólogos, ¿no? Entonces, igual, en el área de inteligencia, pues, ¿qué puede servir en un área de inteligencia? Pues igual, puede funcionar algún tipo de ingeniería en sistemas. Yo como una persona civil que acabo de egresar en alguna licenciatura, sí, ¿puedo entrar directamente al área de inteligencia o tengo que hacer ciertos filtros de 6 meses, 1 año, 2 años? Se puede, ha visto excepciones que se han ofertado convocatorias especiales para ingresar directamente a esas áreas, pero por lo regular tiene que pasar ciertos filtros, o sea, ya una vez como guardia dado de alta, tiene que pasar ciertos filtros y tiene que, como le vuelvo a comentar, tiene que reunir ciertos perfiles también, tiene que pasar ciertas evaluaciones para poder estar en esas áreas, por ser de información sensible o manejar información sensible. Algo bien importante que ahorita le mencioné, no precisamente también son excepciones, que no precisamente el aspirante o el que quiere estar en esas áreas de inteligencia tiene que tener un nivel de estudios. Muchas veces con tener el nivel de estudio de bachillerato puede participar para estar en esas áreas. Ya en base a sus evaluaciones que le apliquen, ya puede ser aceptado, pues. Casos extraordinarios, ¿no? Así es. Alguien sumamente talentosísimo. Claro.
Bueno, ¿Estos que están acá abajo? sí, esta insignia es un curso que nosotros realizamos que se llama el curso de formación inicial como Guardia Nacional. ¿Vale? Y el otro es un curso que realizamos que se llama curso de investigación. Pues esta insignia, en los años de antigüedad que yo tengo en la institución, ¿Cuál? representa esta insignia. Ok. Esto sería de 4 años. 4 años, desde que se formó. Así es, somos ahora sí como que el pie veterano o el ingreso, sí. No, un gusto, estamos a la orden. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Pues como ven, amigos, aquí muy amables todo el personal de nuestras fuerzas aquí en la exposición La Gran Fuerza de México. Aquí vemos otra parte del dron que nos mostraba ahorita el elemento Ramos respecto a las cuestiones de inteligencia que tienen utilizándolos. Vemos que pues, el dron está muy bien equipado, no se ve que esté artillado, pero no deja de ser impresionante, ser hermoso. También pues vemos que ya pues, la Guardia Nacional está teniendo equipamiento bastante actualizado. De hecho, miren, aquí podemos ver que dice Coordinación Estatal de Sinaloa, Guardia Nacional. Y aquí llegamos con un rey, miren nomás qué belleza. Black Hawk. Miren nomás. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Vamos a llegar con los elementos de artillería. Buenas tardes, ahorita estamos en el stand de artillería. Este es el obucero Otto Melara, calibre 105 milímetros, fabricación italiana. 105 milímetros, fabricación italiana, y tiene un alcance máximo de 12 kilómetros y su alcance efectivo es de 10.575 metros. Ese es su alcance. Y su radio, una granada, esa granada es el del 105. Esa es fabricación de aquí de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso me parece genial que fabriquemos nuestros propios herramientas, ¿no? Y no depender de países extranjeros. Sí, para sí. temas de armamento. Sí, esas granadas ya son fabricadas aquí de la defensa, la FABE. Y si me atrevería a llamarlo casquillo negro que se ve ahí. Ese es el estuche de la granada. Ese estuche, ese es de la granada para que no se dañe las expoletas. Por ejemplo, esas son las expoletas y es el cuerpo de la granada y es el casco que va todo, es el que aquí van las cargas. ¿Cuántas personas se necesitan para operar esta belleza, elemento? Para el sirviente de la pieza marca de 10 elementos. La orgánica marca un conductor, es el que tracciona para que pueda ser enganchada la pieza. De ahí viene el comandante del pelotón. Del comandante del pelotón viene todos los sirvientes de la pieza, que es del 1 al 8. Son los sirvientes de la pieza para que pueda ser traccionada o movida de un lugar a otro. En caso de alguna emergencia, un solo elemento pudiera operarlo, pero lo ideal son 8. Sí, lo ideal son 8. Sí, es de lo que para hacer, porque tiene un peso de 1.320 kilogramos. Es lo que llega a pesar ese tipo de material. Es el obucero Otto Melara. ¿Qué otro tipo de artillería tenemos en nuestras Fuerzas Armadas? A mí me gustaría que tuviéramos bastantes, ¿no? Por cualquier cosa. Pero aquí en México ahorita estamos el Otto Melara, tenemos el Morteros 120, esa que está allá. Sí. Esa es fabricación francesa. Y tenemos el M16, el M1A1. Esa es la que tiene la Escuela Militar de Artillería, pero ahorita no lo traemos, pero sí la tiene la dirección de artillería. Disculpe, elemento, una pregunta. Si usted tuviera el poder de tomar los recursos, este recurso para acá o para allá, ¿a usted qué tipo de artillería le gustaría sumarle a la que ya tenemos? Pero ahorita nada más lo que contamos, lo que tenemos aquí en México, pues nada más es el Otto Melara, pues es lo primordial, pues se llegaría, lo básico pues el de nosotros, ¿no? Sí. Okay. Pues muchísimas gracias, elemento. Bonita tarde. ¿Algún saludo que quiera mandar? No, pues yo les saludo, los felicito aquí al comandante que nos dio la oportunidad de venir a poner esa exposición
pues, estamos orgullosos de estar aquí en el maravilloso estado de Culiacán. Y pues saludo a todos los miembros de la artillería que estamos acá. Muchísimas gracias, Elemento. Bonita tarde. Gracias. Pues como la ven, aquí tenemos el que decía. Infantería. Buenas tardes. ¿Qué tal, Elemento? Buenas tardes. ¿Usted pudiera decirnos un poquito lo que tenemos aquí en el estante de infantería? ¿Perdón? Nos dejó en visto el Elemento. Bueno, ni modo. Así es las cosas. A veces hay personas más accesibles, otras no tanto. Es aquí el área de infantería. Aquí vemos unos elementos mostrando a los niños. Aquí tenemos otros elementos mostrándole a las familias. Ahí vemos un calibre 50, ya tenemos otra, parece que es lo que es una ametralladora. Y acá tenemos más elementos. ¿Qué tal, Elemento? Y acá tenemos un lanzagranadas, parece que sería. Pero bueno, así la infantería muy reservada para... Ah, mira, aquí tenemos el área de industria militar. Fábricas de vestuario y equipo trazo y corte. ¡Qué belleza! ¡Buenas tardes! Teniente Paniagua. Un placer, teniente. Es el stand de industria militar, el cual se compone de dos complejos fabriles, lo que es la de vestuario y equipo y lo que es la dirección de industria militar. El de vestuario y equipo se encuentra en la Ciudad de México, que es la encargada de hacer todos los uniformes, mochilas, calzado y accesorios, cascos, chalecos, y lo que es la Dirección General de Industria Militar está ubicada en Puebla. Es la encargada de hacer armamento, municiones, plásticos, tiene pinturas, todo. Como usted mencionó, armamento está también el Chicoatl. Sí, es el FX Chicoatl, el fusil FX-05. Ese FX lo produce la fábrica de armas que corresponde a la industria militar. Me encantaría que México pudiera tener más variación de producción local, ¿no? Me tocó ver algunas notas donde, por ejemplo, esa variante del FX-05 ya estaba teniendo una especie de prototipo para francotirador y también para como de subametralladora, o no sé cómo llamarlo. Hay una familia, lo que es la familia de FX, y es una familia que está sustituyendo a todo el armamento anterior que teníamos, pero como esta investigación, proyectos va poco a poco el avance. El equipo que se está reemplazando pues era de fabricación extranjera, ¿no? Extranjera, alemana. Sí, era lo que era el fusil G3. Teniente, si usted tuviera la oportunidad de asignar o tomar ideas, decisiones, ¿a usted qué más equipos o qué tipo de complementos o más armamentos le gustaría a usted que se pusiera? Por ejemplo, a mí, yo soy civil, pero me apasiona todo lo que es tema militar. Ese es el de mayor volumen que utilización para la población, lo que es el FX-05 y los cartuchos, que es 5.56. Con eso es lo que se está cubriendo las necesidades tanto del Ejército, Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Es lo que con el armamento que se les dota. Hay requisitos, lo que primero es por la edad, sí. Es un cumplimiento de la edad. Y los están ahorita de reclutamiento en industria militar en Oriental Puebla. Hay vacantes para que pueda entrar el que trae pues, nacionalidad mexicana, padres mexicanos, cualquier requisito como si fuera otro elemento del Ejército. No, 18 años, mayores de 18 años. Y las ganas de ser, ¿no? Militar también. Hombre o mujer, indistinto, ya hay equidad de género aquí. ¿Grado académico? Secundaria, preparatoria es lo que le piden. Secundaria y preparatoria. Sí. Okay. Teniente, pues muchísimas gracias por su tiempo. Nada. Hasta luego, gracias. ¿Algún saludo que quiera mandar? No, pues, que vengan a visitar la expo aquí a la explanada de Culiacán. Y pues aquí llegamos a una de las áreas que yo creo muchas personas están esperadas o que tienen más popularidad, el stand de Fuerzas Especiales. Soy el Cabo Borbón, pertenezco al Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército. Aquí en este stand les puedo mostrar lo que es los rifles de alta precisión. El rifle M110 calibre 7.62 por 51 milímetros, cuenta con un supresor de gases, una mira telescópica con un alcance efectivo de 1200 metros y un alcance preciso de 800 metros. Su fabricación es estadounidense, fabricado en un 70% de aluminio y 30% de metales con diferentes tipos de aleaciones, entre lo que es la culata y el guardamanos de polímero. Tiene un cargador con capacidad de 10 cartuchos de alta precisión. Abajo, en la parte de abajo, tenemos un fusil Barrett calibre .50 de fabricación estadounidense.
con una mira telescópica electrónica con capacidad para 10 cartuchos. Este fusil cuenta con un alcance máximo de 1.300 metros de distancia y un alcance efectivo de 1.500 metros. ¿Usted en qué área de Fuerzas Especiales está, perdón? Fuerzas Especiales tiene muchas ramas, pero somos una unidad que estamos especializados para diferentes tipos de misiones. Lo que es francotiradores, equipos de buceo, antiterroristas, intervencionistas y equipos de radiocomunicaciones. Aquí tenemos los desactivadores de explosivos, que es el traje antiexplosivos, que es manejado por los especialistas. Podría dar una explicación de lo que es el traje de buceo. A continuación tenemos el tanque de oxígeno, que cuenta con aire comprimido compuesto por un 28% de oxígeno y un 72% de nitrógeno, que cuenta con una válvula que le denominamos Octopus, que cuenta con boquilla principal, que es donde es la respiración principal del buzo, y una boquilla de emergencia, que es esta. Esta es para un rescate. En caso de que un compañero se quede sin oxígeno, se le da el apoyo con esta misma. Cuenta con una consola que cuenta con brújula para guiarse debajo del fondo marino, un barómetro y un hundímetro que nos indica la profundidad, y el otro nos indica la cantidad de aire comprimido que aún nos queda. Ajá. Este es un chaleco compensador que es parte del equipo de buceo, y tenemos lo que es un cuchillo de emergencia, que bien no es un arma como tal, es una herramienta del buzo. ¿Para qué? Para rescate, por si se enreda con una red, o para hacer un rescate a alguien que esté enredado con una red, con algún tipo de cuerda que a veces los barcos pesqueros desechan. De buceo con cristal templado, que soporta temperaturas, presiones, está diseñado para grandes profundidades. Sí, eso no lo encuentro en Coppel. No, es equipo muy especializado. Sí. Contamos con el traje de neopreno del buzo. Sí. ¿Y por qué es traje de neopreno? Porque el neopreno ayuda bastante a mantener el calor corporal del buzo, porque a cierta profundidad el agua se vuelve fría, bastante fría, lo que puede causar una hipotermia, y el traje de neopreno es lo que lo ayuda a mantener su calor corporal. Ajá. De este lado tenemos el calzado del buzo, se denomina escarpines. Que esto ayuda mucho al buzo para proteger sus pies de arrecifes, de piedras filosas, de cualquier material que lo pueda dañar sus pies, ¿no? Para yo poder ingresar al área de fuerzas especiales en cualquiera de sus modalidades, ¿qué requisitos tengo que tener? Ser militar, acreditar buena salud, buena conducta. Se le aplican exámenes toxicológicos, exámenes físicos, si es apto. Entonces, si es apto, se le ponen algunas pruebas físicas, psicológicas, para ver si es apto o no es apto. Que gozando buena salud y buenas condiciones psicológicas es apto para poder ingresar al curso. Control de confianza. Control de confianza. De edades de 18 a 30 años. Tiene que pasar por cierta etapa de soldado, cierta antigüedad, ya con cierta experiencia, para poder especializarlo. Okay. ¿Cuánto tiempo duran los cursos? El curso básico de Fuerzas Especiales cuenta de entre 8 y 10 semanas. 8 y 10 semanas. O de 8 a 10 semanas cuentan, no sé, en la cual se le enseña se le lleva al límite al soldado a mostrar sus capacidades que tal vez no sabía que tenía. Entonces ahí se la lleva al límite. ¿En qué? En muchas áreas, en montaña, en selva, en desierto, en operaciones ribereñas. Ese es el camuflaje de los francotiradores, que el que está al lado izquierdo es para mimetizarse en áreas geográficas desérticas, y tenemos el de selva, que es para áreas geográficas verdes. Puede ser selva, puede ser montaña, puede ser algún pastizal donde haya vegetación verde y pueden mimetizarse o camuflajearse. Ya no es grupo. Ahora es cuerpo de fuerzas especiales. Cambió su denominación de grupo aeromóvil de fuerzas especiales a batallones de fuerzas especiales pertenecientes al cuerpo de fuerzas especiales. Si usted pudiera incorporarle algo más al grupo,
¿Serían aeronaves? ¿Algún tipo de hecho, estamos adiestrados, estamos especializados en el empleo de aeronaves, como tales como rapel, soga rápida, para ascender y descender de las aeronaves, que nos sirve mucho para una intervención, para una exfiltración o para cualquier tipo de operaciones que nos designen. Estamos capacitados para llevar a cabo operaciones anfibias, terrestres y helitransportadas. Una máscara antigas, lo que es el equipo táctico para combate urbano, que viene siendo la máscara antigas, en un casco Kevlar antifragmentación, lo cual cuenta con un gogle que es protección de ojos para en caso de disparos, esquirlas, protegiendo nuestros ojos. Ajá. No lo había visto en persona. Esto es para cuando están en muros. Este es para despeje de pasillos, despeje de habitaciones. Su nombre es Corner Shot. Ajá. Que es un arma muy sofisticada con una buena tecnología de fabricación israelí, que cuenta con su pantalla, lo cual nos permite a nosotros ver un objetivo mediante una cámara y un infrarrojo en cuartos oscuros, y nos ayuda bastante para las operaciones y no meternos en situaciones tan complicadas. Reducimos riesgos y llevamos con éxito las misiones dentro de un cuarto de intervención. También se tiene para adaptarle lanzagranadas. Este nada más es un adaptador para pistola, que la pistola viene siendo una Glock calibre 9 milímetros. Es el arma Corner Shot. ¿Eso más o menos cuánto andan costando en el mercado? El costo no lo podría decir, pero son de uso exclusivo. Son de uso exclusivo y son de fabricación israelí, que casi en su 80-90% es polímero su material, y es una excelente arma que nos ayuda bastante en operaciones urbanas. Ánimo, comando, muchísimas gracias. ¿Algún saludo que quiera mandar a su familia, su pueblo, a la gente? Decirle al pueblo de Culiacán, Sinaloa, que estamos aquí a la orden, que aquí los esperamos. Nuestra intención es convivir, enseñarles lo que somos, que pueden tenernos confianza en nosotros, que nosotros estamos para servirles, y aquí los estaremos esperando de hoy al 1 de diciembre del presente año. Muchísimas gracias, comando. Gracias por su tiempo. Gracias, igualmente. Los elementos muy amables, muy atentos al tema del trato con la gente. Qué oportunidad poder tener a que varias familias puedan acercarse a diferentes áreas que tiene nuestro ejército. Cursos de operaciones urbanas, operaciones de desierto, laguna, Salada, Baja California. Puede ser desde buceo y operaciones en montaña, el salto. Aquí vemos áreas recreativas para que los niños, las familias pudieran estar. Aquí veo el área de Fuerza Aérea Mexicana, la FAM. Yo creo que primero nos vamos a ir a la FAM y ya después nos vamos a ir y aquí vemos a una piloto. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Quién pudiera atendernos? ¿Usted? Sí, claro. Soy la teniente FAPA Itzel Guadalupe Reyes Nochebuena, perteneciente al Escuadrón Aéreo 203 en Ensenada, Baja California. Un placer, teniente Itzel, ¿verdad? Sí, teniente Itzel. ¿Sí, usted podría mostrarnos este bonito stand que tenemos de la FAM? Claro que sí. Pues primeramente bienvenidos aquí al stand de la Fuerza Aérea Mexicana. Por este lado tenemos algunos armamentos que utilizamos tanto en aviones de ala fija como en helicópteros. Por allá podemos ver el helicóptero MD y al fondo podemos ver el helicóptero Cougar. Por este lado... Lo confundí con un Blaco. No, esto para empezar pues es lo más grande. Oiga, su cara de que no, nada que ver.
Aquí pues tenemos esta bomba que pesa 250 kilogramos. Se ocupa en los aviones Tejano, pero actualmente los Texan. Actualmente utilizamos las bombas pequeñas que se encuentran de este lado. Son cañones M39, como pueden ver, y tienen un peso de 81.19 kilogramos. Y por acá podemos ver... ¿Qué cadencia tienen estas armas? Tiene una cadencia de tiro de 1500 a 1700. Polvo queda hecho una persona con... Sí. Y por este lado, si se ven mejor de este lado, sí, son lanzacohetes. Ok. ¿Esto ya de aire a aire? Sí, estos tienen una capacidad de 7. Okay. 7 cohetes y van instalados en las alas de los aviones, uno y uno de cada lado. ¿Estos los importamos o los fabricamos nosotros? Estos son importados. Pero todo este armamento se encuentra en el Mabefa, que está en Santa Lucía, en el Estado de México. Okay. Así es. Y por ese lado, que es en la parte de adentro, tenemos algunas cosas del material de vuelo que ocupamos en nuestro día a día, como son las tablillas, los guantes de vuelo, nuestra iPad, tenemos lo que es los arneses y tenemos también lo que es el traje anti-G, que nos ayuda para apretar ahora sí que las fuerzas G. En el avión Tejano tenemos 6 positivas y menos 3.5 negativas. Que equivale a esas fuerzas en el Texan. Sí, equivale a lo que cuando vas en una montaña rusa o así, que se siente el sentimiento en el estómago, pero pues peor o más fuerte. ¿Y está bonito? Es un misil. Ajá. Es un misil y estos se ocupan en los aviones supersónicos F-5 que tenemos aquí en la Fuerza Aérea. Son los más rápidos que tenemos. Es todo un tema ese. A mí en lo personal me gustan mucho la Fuerza Aérea y veo algunas cosas que tienen otros países. ¿Qué más quisiera yo? Bueno, no sé qué opina usted, si concuerda conmigo, pero que hubiese, no sé, salvo su mejor opinión, unos Sukhoi, unos Eurofighter, algunos dragones estos de los chinos, no recuerdo cómo se llaman. ¿A usted qué le gustaría pilotear? No vamos a entrar en temas, no le vamos a comprometer. Vemos que es muy joven ya para ser teniente, no sé cuántos años se lleve para ser teniente, pero me da mucho gusto verla que ya está en ese nivel y que pues posiblemente por algunas cosas que he leído, tal vez para el 2030 pudieran haber otro tipo de aeronaves además del F-5, que pues la verdad ya está obsoleto el F-5, no podemos engañar a nadie. Entre un conflicto contra otra fuerza armada, incluso nuestros hermanos de Venezuela tienen mejores aeronaves de interceptores que nosotros. ¿A usted qué tipo de aeronave le gustaría manejar, pilotear? Pues la verdad sí, como dice, pero la verdad yo estoy muy feliz con el material que me tocó. El Tejano para mí ha sido un avión muy bueno. Y pues no solamente en adiestramiento, que algunos nada más dicen que es para eso, no, realmente el Tejano nos ha ayudado para muchas cosas. Si me preguntas cuál avión a mí me gustaría pilotear, no sabría decirte bien, pero por el momento yo estoy muy feliz con el material de vuelo que me tocó y pues ahora sí que gracias a ese avión yo he aprendido mucho. Ahorita ya llevo 4 aeronaves que he piloteado y pues hasta donde se pueda llegar. No se preocupe, Elemento, no la vamos a comprometer. Esa es la tipo de respuesta que me han dado todos los comandos ahorita, de que pues con lo que tenemos ahorita está muy bien. Entonces, pero uno a veces algunos elementos nacen menos a lo que los civiles como si no conociéramos, pero la información está muy a la mano. Entonces yo pienso que sí sería un error comprar unos F-16, o un gravísimo error comprar unos F-35 Lightning que son carísimos y con tantos problemas que han tenido. Creo que algunas aeronaves suecas pudieran no comprometer a la nación con nuestro vecino y podernos tener también pues un poquito a la par, ¿no? Porque México tiene el presupuesto y tiene también la preparación y la tecnología. Somos una de las industrias aeroespaciales más fuertes a nivel mundial, aunque sea en la civil, pero siendo sinceros, esos aviones los producen empresas civiles en aquellos países. Por ejemplo, Boeing
es una empresa que le da servicio al ejército, pero son empresas que le dan servicio, proveedores a los ejércitos, ¿no? Entonces, Aerofighter o Sukhoi. Aerofighter. Muchísimas gracias, teniente. ¿Algún saludo que quiera? Bueno, antes de despedirla, ¿qué requisitos tengo que tener o qué requisitos tiene que tener la población? Yo ya no los tengo, yo ya estoy más veterano, pero alguna persona que quiera ingresar a la Fuerza Aérea Mexicana, ¿qué requisitos debe de tener? Pues más que nada ser mayor de edad, haber concluido la preparatoria, tener para entrar aquí de piloto aviador a la escuela que se encuentra en el Colegio del Aire en Zapopan, Jalisco, tener una estatura mínima de 1.65 y tener un buen estado de salud. Okay. Eso es lo que necesita básicamente. ¿El nivel de estudios? Preparatoria, bachillerato. Okay. Sí, tenemos los exámenes físico, cultural y psicológico. Un elemento de la Fuerza Aérea Mexicana, ¿cuánto podría ingresar percibiendo como de salario y hasta cuánto pudiera llegar a percibir? No tiene que dar cifras exactas, sino rangos. Pues realmente es el rango desde soldado hasta el secretario de la Defensa Nacional. ¿De salarios? Sí, o sea, es que dependiendo cada cargo que obtengamos, es el salario que se nos va. Claro, independientemente del rango, uno puede pilotear alguno de los 3 F-5 que tenemos. Sí, cualquiera. ¿Cuántos pilotos tenemos y cuántas aeronaves F-5 tenemos? Realmente no, los pilotos de F-5. Sí. Sí, alrededor de 30 pilotos que se encuentra el escuadrón en Santa Lucía. Ok, espero de todo corazón, la verdad, que haya más aeronaves que pilotos próximamente. Solamente quiero invitar aquí a la gente a que nos visite aquí en la exposición militar. Vamos a estar todo el mes de noviembre, de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los esperamos para que no solo conozcan igual el stand de la Fuerza Aérea Mexicana, sino todos los stands que ahorita se encuentran aquí en Gobierno en Culiacán, Sinaloa. Muchísimas gracias, teniente. Ahora estamos en el área de caballería, en el stand. Sí, con el subteniente Figueroa. Buenas tardes. Aquí en este stand representamos el arma de caballería, con larga historia que se remonta a la Edad Media en Europa. Las misiones generales del arma de caballería son combatir y proporcionar seguridad. Para el cumplimiento de sus misiones generales, el arma de caballería cuenta con armamento individual y colectivo. La ametralladora lanzagranadas MK es un armamento que combina el poder de fuego de los cañones y el volumen de fuego de las ametralladoras, dando como resultado una ametralladora capaz de colocar en un área específica una gran cantidad de granadas en un tiempo mínimo. ¿Qué cadencia tiene esta? 40 granadas por minuto en un área específica. También contamos con la ametralladora FMG, el cual es un calibre de 7.62. Esta arma es apta para brindar apoyo al fusilero con su volumen de fuego. Asimismo también contamos con el lanzacohetes Laun, que es un arma ideal para neutralizar vehículos blindados. El escudo del arma de caballería está representado por 2 sables cruzados y un casco de gladiador en color amarillo, que representa la fortaleza y la sabiduría. Contamos con vehículos de transporte de personal, así como vehículos de reconocimiento y enlace. Así es, el vehículo de transporte de personal son vehículos Humvees, y así como el de los vehículos de reconocimiento y enlace, también son vehículos Humvees. Ya para el transporte del personal están los camiones 6.6, que pues hay Mercedes, Freightliner. Que uno como civil dijimos que son como los tipo trailers, ¿no? Sí, antes ya son camiones más grandes. Sí, no, pues ahora sí, aquí vamos a estar aquí pues, para todos los sinaloenses, ¿va? Aquí todo el mes de noviembre. Entonces, pues sean bienvenidos y pues siéntense con la confianza de venir, están todos invitados. Bueno, ahora sí, pues aquí los esperamos. Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias, sí. Buen día. Buen día. Aquí tenemos al lado al plan DN3. Sargento Redondo, mucho gusto. Un placer, sargento. Aquí es la de plan DN3. ¿Qué significa plan DN3? Significa Planeación de Defensa Nacional, tercera fase e inciso E. El plan DN3 se empleó desde 1966 a causa del desbordamiento del río Pánuco, afectando el norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas.
por ocasionamiento del huracán Inés. En esta ocasión pues contamos con varias células, contamos con el que es Parques de Ingenieros, la célula de transmisiones y lo que viene siendo sanidad. Y en este caso contamos con los rescatistas. Para brindar mayor cobertura contamos con sanidad que se dedica a lo que es evacuación de heridos y a dar los primeros auxilios en caso de un desastre natural. Contamos con los tonos de ingenieros que son rescatistas en causa de un desastre que sea un sismo. Ellos se dedican a quitar los escombros y a entrar a evacuar al personal. Contamos con los que es Parque de Ingenieros, rescatistas, especialistas. Ellos están en lo que son con las quijadas de la vida, quijadas hidráulicas. Ellos son especialistas en sacar a las personas de un automóvil o en caso de que sea una inundación, poder abrir la puerta de un vehículo. ¿Cuáles son los requisitos para poder ser parte de, no sé si llamarlo escuadrón o del área del plan DN3? Pues más que nada COSAR Alta en la Secretaría, que es COSAR Alta, y pues hay muchos cursos, está el curso de rescatistas del Parque de Ingenieros y los cursos que son de lo que vienen siendo transmisiones y sanidades. ¿Es también un área de fuerzas especiales o es una distinta? No, ese es un plan, es una institución para ayudar a la población en caso de desastre natural. ¿Equipamiento básico tienen? ¿Una COL, el FX05, además de lo que me mencionaba? No, nosotros cuando vamos a brindar el plan DN3, ahora sí que es como interacción con la población. Lo único que brindamos es el rescate a la población y ayudarle, tratar de evacuar a las personas en la situación, de apoyarlas en el desastre, ya que muchas personas pues quedan sin hogar, ¿no? En este caso nosotros nada más nos especializamos. Sí llevamos pues, lo que viene siendo que nosotros como células apoyamos con las comunicaciones y los diversos que vienen siendo aquí sanidad, o sea, todos trabajamos en conjunto. Somos muchos servicios en el plan de DN3. Sí. ¿Y qué tipo de vehículos manejan? Veo aquí un Bobcat. ¿Tienen algún otro tipo de vehículos además de este? Pues sí, usamos diversos tipos para ir, por lo que le digo, utilizamos aeronaves. Aquí es el Bobcat, que es para levantar estructuras pesadas, ya sea escombros o removerlos, ¿no? Y pues contamos con muchos diversos tipos de vehículos, también como aeronaves para evacuarlos. ¿Qué tipo de aeronaves tenemos nosotros? Ahora sí que eso no, se lo anda manejando, que sé que el stand aéreo, ellos se dedican a... Ah, ok. O sea, por eso es cada quien... Es un trabajo en conjunto. Sí, es un conjunto. Y aquí llegamos al stand de Policía Militar. Mucho gusto, soy el cabo Policía Militar Javier Saavedra Cortés. Cabo Javier, un placer. Claro que sí, ¿sabes tú qué es la Policía Militar? No, dígame. La Policía Militar es un cuerpo especial dentro del Ejército encargado principalmente de la seguridad dentro de las instalaciones y de mantener la disciplina con el personal, hacer cumplir las disposiciones y las leyes militares. Temas internos del área militar. Exactamente, somos un cuerpo especial. Un poco del armamento que nosotros ocupamos en la Policía Militar. Este es un fusil DSA calibre 7.62, tiene un alcance efectivo de 500 a 700 metros. ¿Y cadencia? Tiene una cadencia de 150 disparos por minuto. 150 disparos. Sí. Pues casi una subametralladora, ¿no? Casi. Mira, Wilson. No, es una pistola Sig Sauer P320 de calibre 9 milímetros. ¿Aquella qué calibre es? 7.62. De aquí en De este lado tenemos un fusil FX05 Chicoati de fabricación mexicana, también llamado Serpiente de Fuego. Este tiene un calibre de 5.56 y un alcance efectivo de 400 metros hasta 700. ¿Ya está en funcionamiento la variante para francotirador? No, todavía no. Sigue en pruebas. De este lado tenemos un lanzagranadas sencillo. Este lo empleamos principalmente en el control de multitudes. Nosotros en la Policía Militar tenemos un adiestramiento especializado en equipo antimotín y control de masas. Estas son armas no letales, como puedes ver tenemos acá granadas de 40 milímetros, de gas lacrimógeno y de balas de goma. Este amiguito se ve más veterano, ¿no? Sí, este ya está algo viejo. Este es un fusil HKG3 calibre 7.62. Este tiene un alcance efectivo de hasta 800 metros. ¿Y qué calibre? 7.62. ¿Y cadencia? Sí. Cadencia. Sí, porque ya este está algo viejo. Este es un calibre 50. Ajá, este es un fusil Barrett calibre 50. Tiene un alcance efectivo de 1800 metros. Tiene un peso aproximado de 12.5 kilos desabastecido. Cuenta con un cargador con 10 cartuchos. Ajá, también cuenta con su mira telescópica. Este es utilizado en operaciones especiales por francotiradores. ¿Y este
y aquí tenemos aquí abajo. Esto es una ametralladora Iwi Negev. Esta es de fabricación israelí. ¿No es como la Mini-Me? Es una ametralladora también, pero esta es de fabricación israelí. Tiene una cadencia de disparo de 800 hasta 1150 disparos por minuto. 1150. O sea, pulveriza un cuerpo humano. Sí, bueno, si tiene la capacidad de los cartuchos, sí. Pues los requisitos mínimos son estatura de 1,70 m, índice de masa corporal de 24.9, cartilla militar liberada, RFC, firma fiel, RFC. Los requisitos pueden estar más detallados en la página de la Secretaría de Defensa Nacional, o si bien si lo prefieren acercarse al cuartel militar más cercano y pedir informes al respecto para que puedan causar alta en esta institución que es muy noble. Ok, grado de estudios y todo eso. Secundaria. Secundaria. Secundaria, bachillerato. De este lado tenemos un Can-Am Defender. Ese vehículo se ocupa principalmente para el traslado de medicamentos, traslado de insumos en terrenos más complicados, como lo puede ser en la sierra. Es un vehículo 4x4. ¿Qué otro tipo de vehículos contamos en la Policía Militar? Por el momento en exhibición no tenemos más. Regularmente también ocupamos lo que son las camionetas pick-up Silverado, como el resto del ejército. ¿Sandcat? No, Sandcat ¿Mamba negra? No, tampoco. No, como te comento, la Policía Militar es un cuerpo especial dentro del ejército, entonces hay más vehículos un poco más especializados para el control de multitudes que con armas no letales, como lo puede ser cañones de agua, pero pues no los tenemos aquí en exhibición. Todavía los invitamos aquí a la exposición de la Gran Fuerza de México en la plaza del Palacio de Gobierno de Culiacán, Sinaloa. Está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Muchas gracias, Comando Saavedra. Hasta luego, que tengan un excelente día. Gracias, buen día. Bueno, como pudieron ver, yo también me esperaba un poco más de la exposición, en muchos aspectos, no solamente en el tema de que hubiese más equipo y más secretarías. Por ejemplo, no estaba la Secretaría de Marina, que en México la Secretaría de Marina es la que tiene mejor percepción de confianza para la población civil. Pero bueno, quitando a ciertos elementos, como en todos lados, que sí se comportaron un poquito inapropiado para un evento dirigido a la población civil, hubo más elementos que sí se comportaron de forma amable, brindaban buena atención, algunos estaban bien capacitados, otros se miraban que tenían el esfuerzo por brindar una buena información, una buena atención a la ciudadanía que venía con expectativas a ver esta exposición. No es la primera vez que se hace ese tipo de exposiciones aquí en la ciudad. Desde hace varios años se realizan. Sin embargo, como se pueden ver en las tomas, la afluencia de personas sí es muy baja. Y es por el tema que está pasando en la ciudad actualmente, que como ya dijimos, no andaremos en este video. En otra sección del canal, que es Healer Shout, ahí sí tocamos temas más profundos. Pero bueno, definitivamente hay una oportunidad bastante grande en nuestras Fuerzas Armadas. Como se mencionó en algunas partes, México tiene el poder, la inteligencia, la economía y la infraestructura para ser el ejército número 1 de Latinoamérica y posiblemente estar de entre los 15 mejores del mundo. Que los recursos no se estén implementando de la mejor forma, bueno, ese es otro tema. De hecho, estoy pensando que en la sección de Healer Shout voy a hacer un video expresándome ya más abiertamente y a profundidad, con datos sólidos, qué pasa con los recursos de nuestras Fuerzas Armadas y por qué nos está actualizando, modernizando. Los aviones F-05 son aviones ya muy obsoletos, están viejos. No pudieran hacer nada con cualquier avión de otro ejército. Avión caza, ¿no? Claro. Y solamente tenemos 3. Tenemos como 40 pilotos y solamente tenemos 3 aviones caza. Realmente, en el ejército mexicano sí hay varias cosas muy buenas, hablando temas de vehículos y de armamento, que no se expusieron ahí. Sin embargo, en los desfiles militares que se hacen cada año el 16 de septiembre, podrás ver todo el armamento con el que cuenta actualmente mi ejército. Mi ejército. Bueno, el ejército de mi país. Pero eso llevaría aproximadamente 2 horas. Así que te pondré por aquí el link al video oficial sobre el último desfile militar que hubo aquí en México, donde se muestran todas las fuerzas especiales, todas las secretarías de seguridad y sus diferentes secciones. ¿Tú qué opinas al respecto? Esta sección es una sección blog, es una sección más relajada, así que me gustaría leer en tus comentarios
y podamos dialogarlos en un próximo video. Una parte 2 de reacción a comentarios de este video y respondiéndolos e interactuando más dinámicamente. Un saludo a todas nuestras Fuerzas Armadas, a todos nuestros buenos elementos, porque sí, hay malos elementos en todos lados, en todos los países, pero a nuestros buenos elementos, a los elementos que se dirigen con integridad, con profesionalismo, con amor a la nación. Muchas gracias por su servicio, muchas gracias por su trabajo honorable y realmente deseo que próximamente sean muy bien equipados, actualizados. Nuestra Fuerza Aérea Mexicana, Marina, de Defensa Nacional, Guardia Nacional, todas, porque se lo merecen. Y en el macrocontexto en el que está México, ciertos vecinos, México tiene que estar preparado. De hecho, spoiler para el video de Hitler Shout, México debería contar con al menos 500,000 drones militares. Así es. Spoiler para el siguiente video de Hitler Shout. Pero bueno amigos, así concluimos este video. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Espero que te haya entretenido. Dame un me gusta si fue así. Y por favor, deja tu opinión en la caja de comentarios. La voy a leer y muy posiblemente saldrá en el otro video que acabamos de decir, la parte 2. Te deseo muchos y maravillosos momentos para tu vida. Y recuerda que por aquí nos vemos y tú decides dónde vivirlo. Chao.